El tema que vamos a ver el día de hoy se trata de los procesos extraordinarios. Recuerda que en la anterior clase hemos visto todo lo que significa el proceso ordinario. Ahora vamos a ver lo que es el proceso extraordinario, que está también dentro de los procesos de conocimiento. Procesos ordinarios, procesos extraordinarios y procesos monitores está dentro de nuestro código procesal civil como procesos de conocimiento. Y recordando un poco lo que significa, perdón, recordando un poco lo que significa el proceso, hemos visto que el proceso es un conjunto de actos procesales concatenados entre sí, cuyo fin regulados por la ley, tanto en el tiempo y en el espacio, y cuyo fin inmediato es el conocimiento de una sentencia, y fin inmediato o posterior es la ejecución de esa sentencia, el cumplimiento de dicha sentencia. En esta clase de procesos extraordinarios también tenemos ese conjunto de actos procesales. ¿A qué se refiere el proceso extraordinario? Vamos a ver acá en nuestra diapositiva que dentro del nuevo Código Procesal Civil se ha señalado, en lugar de los antiguos procesos sumarios, en algunas legislaciones todavía existen procesos sumarios, se ha reemplazado por el proceso extraordinario. ¿Y qué es el proceso extraordinario? Es aquel en virtud del cual la pretensión expuesta en la demanda, la defensa y las excepciones son debatidas y resueltas en una sola audiencia, en la misma que se debe pronunciar una sentencia. Miren cómo se va reduciendo, ¿no? Cómo se va reduciendo. En el proceso ordinario teníamos una audiencia preliminar, una audiencia complementaria y una sentencia, si era posible dictar en esa misma audiencia complementaria, caso contrario la parte únicamente resolutiva y posteriormente la parte, leerla o exponer la parte que corresponde a la fundamentación, motivación, todo el conjunto de la sentencia. En el proceso extraordinario no es así. En el proceso extraordinario se va a señalar solamente, se va a debatir todo lo que significa la pretensión de la demanda, la de la respuesta, la contestación, la defensa y las excepciones en una sola audiencia. En dicha audiencia se debe pronunciar la respectiva sentencia. Esta sentencia se va a referir principalmente a tres aspectos, a tres pretensiones, que son las interdictas de recuperar la posesión y el interdicto de mantener la posesión. Mantener la posesión, llamada también recuperar y conservar la posesión, ¿no? Al conservar la posesión. En una sola audiencia se pronuncia la sentencia. En esta clase de procesos no está permitido lo que se llama, o permitida lo que se llama la reconvención. No hay demanda reconvencional como existe en los procesos ordinarios únicamente. Decimos que en el proceso extraordinario se va a tramitar las defensas, la demanda, las defensas y las excepciones. Se va a tramitar, se va a exponer, se va a resolver, se va a debatir en realidad esta demanda, esta defensa, esta contestación, las excepciones en esa misma audiencia, cumpliendo con algunos requisitos del proceso ordinario, pero que se aplica a este proceso extraordinario. La demanda, acá vamos a ver ya. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de
la finalidad del proceso extraordinario. La finalidad del proceso extraordinario es la obtención de una justicia rápida, sin menoscabar el conocimiento previo que el juzgador debe poseer sobre los elementos de la pretensión. Mire, a través del proceso extraordinario que solamente se va a dar con relación a la conservación y recuperación de la posesión, obra nueva perjudicial, daño tenido, así como el desalojo de vivienda, tiene que existir una justicia rápida. Y el legislador ha manifestado en el Código Procesal Civil lo que significa que en el proceso extraordinario se tiene que obtener una justicia rápida, o a través del proceso extraordinario se debe obtener una justicia rápida. Pero dentro de esta justicia rápida que se propone a través del proceso extraordinario, significa que el juez debe tener pleno conocimiento de las pretensiones tanto de la demanda como de la demanda y de la contestación, y de las excepciones mediante las pruebas respectivas. Y es así que la demanda, la contestación y las excepciones se proponen conforme a los requisitos de forma y contenido que exige la generalidad de los procesos, como es el artículo 110 y 111 del Código Procesal Civil. Y entre los requisitos de las demandas, tanto para la demanda ordinaria como para la demanda extraordinaria y todos los otros requisitos y todos los otros procesos, la demanda debe estar sustentada o formulada en forma escrita. En forma escrita, como manifiesta tanto el artículo 110 del Código Procesal Civil y 111 proponiendo la prueba respectiva o ofreciendo la prueba respectiva. En esta clase de procesos, no se admite la reconvención, pero tampoco manifiesta que es obligatoria la conciliación, porque la conciliación previa es obligatoria única y exclusivamente para los procesos ordinarios y no así para los procesos extraordinarios y otra clase de procesos que también tenemos, donde la conciliación previa es optativa. ¿Qué quiere decir optativa? Que se puede o no se puede llevar a cabo esta tentativa de conciliación previa. Porque la conciliación también va a existir en esta clase de procesos, pero va a ser intraprocesal. Dentro del proceso, en la audiencia que se va a señalar, luego de haber sido contestada la demanda y las excepciones. Repito. ¿Cuál es la finalidad de los procesos extraordinarios? Obtener una sentencia justa y rápida. Pero al obtener esa sentencia justa y rápida no significa que las partes tengan pleno conocimiento, pleno derecho de exponer sus pretensiones, de ofrecer sus pruebas, de producir sus pruebas y todos los elementos que justifiquen la pretensión, que va a ser de conocimiento de quién, del juez, a expresión de los demandantes o de los demandantes. Se debe justificar los hechos que han motivado la pretensión correspondiente. Por lo tanto, la demanda, la contestación y las excepciones para la demanda, contestación y excepciones, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 110 y 111 del Código Procesal Civil. Debe decir también requisitos de forma y de fondo que se necesita para dicha demanda.
así como también ofrecer la prueba correspondiente que estuviese a su alcance tanto el demandante como el demandado. Esa es la finalidad del proceso extraordinario. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros, o continuamos? Yo creo que continuamos. ¿Qué pretensiones se pueden sustentar o sostener a través de los procesos extraordinarios? Los procesos extraordinarios tienen como pretensiones todo lo que significa los anteriores procesos interdictos, especialmente el de conservar y el de recuperar la posesión, así como también el interdicto que se llama obra nueva perjudicial y daño temido, así también el desalojo de vivienda, por si acaso, desalojo de vivienda. Y veremos por qué cada una de estas pretensiones. Decimos, comprenden los interdictos de conservar y recuperar la posesión. Y acá tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué es la posesión? ¿Se acuerdan ustedes de Civil 1, del Derecho Civil 1, donde se encuentra la segunda parte del Derecho Civil 1, se encuentra lo que se llaman los derechos reales? Y en los derechos reales se ha estudiado lo que se llama la posesión. Y les pregunto, ¿qué es la posesión? ¿Será lo mismo la posesión que el derecho de propiedad? ¿O no es lo mismo? Buen día, doctor. No, no es lo mismo. La posesión es la tenencia de hecho, la propiedad es la tenencia de derecho. Ya, muy bien. Así es. A ver, otro, si me dice alguien más, ¿qué es la posesión? Recordaremos entonces, la posesión es un poder de hecho en virtud del cual una persona ejerce ciertos actos de dominio sobre un bien con la intención de comportarse como verdadero propietario. Con la intención de comportarse como verdadero propietario. Por consiguiente, tiene dos elementos la posesión. El primer elemento, ¿qué se llama? Los elementos de la posesión, ¿qué se llama? ¿Se acuerdan? Del corpus y del animus. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Compañeros, ¿quién me dice que es el corpus? ¿Quién me dice que es el corpus? ¿Alguien se acuerda o no? Doctor, el corpus sería el lugar, pues el lugar, o sea, él ya lo tiene, digamos. El bien, ¿no ven? Sí, sí, El sí. bien. ¿Y el animus qué sería? El ánimo sería la intención de poseer, el ánimo. Ya, perfecto. El corpus, ¿qué es el corpus? Es el elemento material en realidad, sobre el cual se ejercitan ciertos actos materiales, como ser, por ejemplo, las construcciones, modificaciones, ampliaciones que se pueden realizar sobre ese bien. Modificaciones que se pueden realizar sobre ese bien. Por ejemplo, yo estoy en posesión de un lote de terreno, pero tengo que realizar alguna construcción. Por ejemplo, el muro de cerco. Ese es un acto material. ¿Y qué es el animus? Es la intención de comportarse como verdadero propietario. Intención de comportarse como propietario del bien. Ese es el animus.
O sea, teniendo esos dos elementos que se llaman el corpus y el animus, uno es poseedor de un bien. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de interdictos de recuperar la posesión, interdicto de conservar la posesión, vamos a ver entonces que en el proceso extraordinario, aquella persona que ha sido menoscabada en su posesión, no en su derecho propietario, sino en su posesión, tiene la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional mediante el proceso extraordinario para recuperar la posesión o caso contrario no para adquirir, sino para recuperar la posesión y para mantener la posesión. Dos cosas diferentes. Recuperar la posesión, mantener la posesión. Significa ¿qué cosa? Que el poseedor de un bien, el poseedor de un bien, puede ejercitar ciertos actos de dominio sobre el mismo. Pero si una tercera persona viene y le perturba su derecho o su posesión, entonces tiene la posibilidad de evitar a través de este proceso extraordinario que alguien perturbe esa posesión, que alguien menoscabe esa posesión. Mientras que cuando aquella persona, aquel poseedor, ha perdido la posesión, tiene la facultad de recuperar la posesión mediante este proceso extraordinario. ¿Ya? Por eso decimos que se puede iniciar el proceso extraordinario con el propósito de conservar la posesión y recuperar la posesión cuando ésta ha sido menoscabada o ha sido desconocida. También se puede solicitar aquellas mediante el proceso extraordinario que se deje o se suspenda una obra nueva o perjudicial. Obra nueva perjudicial, que es una pretensión que tiene una persona, generalmente el vecino, para que evite la construcción de una vivienda o de un edificio que está por realizar o está realizando el vecino colindante. Y el daño temido, que también lo vamos a ver que es diferente a la obra nueva perjudicial. Por ejemplo, un daño temido, con esto se van a dar cuenta. Si mi vecino tiene un inmueble y está por desplomarse significa se va a caer, se va a derruir cualquier momento, por obra de la naturaleza o por algún artificio que puede ejercitarse sobre el mismo, uno puede demandar daño temido y obligarle al vecino para que pueda demoler su casa o reconstruir su casa. Y por último tenemos el desalojo de vivienda. Hay dos clases de contratos de vivienda, por ejemplo, de contratos de arrendamiento, no de vivienda, de arrendamiento. Uno es el contrato de arrendamiento de vivienda o para vivienda, y el otro significa aquel contrato en virtud del cual se va a arrendar no vivienda, sino algún otro bien inmueble con otro fin, no para vivienda. Puede ser, por ejemplo, una oficina, un almacén, o cualquier otra situación del bien inmueble que debe ser destinado no para vivienda. Esa es la otra forma, otra clase de arrendamiento. Arrendamiento para vivienda y arrendamiento que se llama para bienes de libre contratación, que pueden ser las oficinas, las tiendas, los almacenes, hasta los hoteles para hospedaje, son bienes que no son destinados para vivienda. ¿Ya?
Estos son los procesos extraordinarios que se pueden tramitar a través de esta vía. Interdictos de conservar y recuperar la posesión, obra nueva perjudicial, daño tenido y desalojo de vivienda. Desalojo de vivienda. Y les pongo un caso. El otro día estábamos tomando un examen de grado y les preguntamos, yo le pregunté a uno de los alumnos y me dijo, ¿qué clase de proceso se puede iniciar a través para la recuperación o desalojo de vivienda? Me contestó proceso ordinario. Recupera de la memoria y le dije, a ver qué otro proceso puede ser. Vivienda solamente será pues proceso de otra naturaleza, puede ser a través del proceso monitorio, me dijo. No, le dije, tiene que ser a través del proceso extraordinario. ¿Por qué? Porque se trata de vivienda. ¿Y cuál es la finalidad? Hemos dicho, la finalidad es la obtención de una justicia rápida. ¿Rápida para qué? Para que se pueda recuperar ¿qué cosa? El derecho de propiedad que tiene una persona que se llama propietario y que concedió ciertas facultades a otra persona llamada arrendatario para que pueda usar o gozar del bien únicamente. Pero esto significa que esa pretensión que uno tiene va a ser para qué, para que se pueda obtener a través de este proceso una justicia rápida. Y en la vivienda eso es lo que se necesita. No esperar como antes que se haga un proceso ordinario de recuperación de la vivienda, etcétera, donde podía ir hasta el Tribunal Supremo de Justicia en algunos casos. ¿Ya? Ahora no. Ahora solamente va a ser a través de este proceso que se va a recuperar o se va a desalojar al inquilino a través de este proceso extraordinario. Y vamos a ver cuáles son, de acuerdo a las pretensiones, qué clase de sentencia se va a declarar el juez con relación a los interdictos y a lo que significa el desalojo de vivienda. Por ejemplo, cuando comprenden, la demanda comprende un interdicto de conservar y recuperar la posesión, será una sentencia declarativa. Sentencia declarativa, a través de la cual el juez va a disponer que la persona, por ejemplo, que ha perturbado la posesión, deje de perturbar el mismo. Va a ser una sentencia declarativa. Para recuperar la posesión también se va a declarar que la persona que estaba en posesión era el poseedor de ese bien, por lo tanto se tiene que restablecer esa posesión. Esa es una sentencia declarativa. En obra nueva perjudicial, que son los interdictos prohibitivos, como ser la obra nueva perjudicial y el daño tenido, es una sentencia cautelar. ¿Por qué sentencia cautelar? Porque va a evitar daños a la propiedad vecina. A través de esta sentencia cautelar se va a decir, por ejemplo, paralice su obra. A través de esta sentencia cautelar le va a decir al vecino, demuela su bien o tome las previsiones correspondientes para que este bien no perjudique al vecino. Y en el desalojo de vivienda será una sentencia de condena. ¿Por qué una sentencia de condena? Por una simple circunstancia, porque a través de esta sentencia de condena, el arrendatario inquilino tiene que devolver el bien inmueble al propietario en un tiempo establecido por el mismo juez. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros. ¿Tienen alguna pregunta con relación a lo que estamos viendo ahora?
¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Sentencia de condena. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a pasar ya a los interdictos posesorios de conservar la posesión y de recuperar la posesión. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esta clase de sentencias que se tienen que dictar a través de los procesos extraordinarios, que son sentencias declarativas, sentencias cautelares y sentencias de condena? ¿Tienen alguna? Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor, estoy de acuerdo. Perfecto, gracias. Continuaré. Vamos a ver que los interdictos posesorios se pueden aplicar a la conservación o conservar la posesión y a la recuperación o recuperar la posesión. ¿Qué significa conservar la posesión? Uno de los elementos de la posesión, o los caracteres de la posesión, para que la posesión sea idónea, es que sea libre, pública, ininterrumpida, pacífica. Y cuando hablamos que alguien quiere conservar la posesión, quiere decir que una tercera persona hubiese perturbado su pacífica posesión, sin ningún motivo. Una tercera persona hubiese perturbado su pacífica posesión. A ver, si decimos que los interdictos de conservar la posesión y de recuperar la posesión se hayan catalogados como procesos especiales o sumarios en la legislación, en la antigua legislación, perdón, repito, ya. Actualmente se ha integrado estos interdictos de conservar la posesión y de recuperar la posesión a los procesos extraordinarios. Esta clase de procesos, interdictos posesorios, la ley a través del Código Civil, la ley protege el hecho de la posesión, porque la posesión es un hecho, hemos manifestado anteriormente, independiente al derecho de propiedad. Y por esa circunstancia tiene mucha importancia esta clase de procesos. Cuando hablamos que si alguna persona está perturbada en su posesión, está intranquilizando a este poseedor, y la intranquilidad va a ser también una intranquilidad social. La posesión de un bien inmueble, principalmente, por el transcurso del tiempo, otorga la presunción de posesión. Pero aquella persona que ha sido perturbada en su posesión, significa que desecha uno de los elementos importantes, que es la conservación de la posesión. Es decir, esa pacífica posesión que uno debe ejercitar sobre un bien ha sido perturbada por una tercera persona. Y al ser perturbada por esa tercera persona, ¿qué se está haciendo?
se está menoscabando un derecho que tiene la parte que está en posesión. Y para eso tenemos este proceso interdicto que va a proteger, ¿qué? Esa pacífica posesión, evitando, con las sentencias respectivas, evitando que se vuelvan a producir estos atentados a la posesión del bien. El interdicto de conservar la posesión busca mantener la posesión o tenencia de los bienes muebles o inmuebles. Cuando una tercera persona ha intentado, mediante ciertos actos, perturbar esa posesión o usurpar esa posesión. Usurpar. Imagínense, se necesita siempre que una tercera persona ejercite ciertos actos sobre el bien que no está en posesión del mismo. Intenta mediante actos usurpar la pacífica posesión del poseedor. Entonces, la parte que ha sido afectada puede considerarse parte actora e intentar presentar una demanda ante el juez para que este juez dicte una sentencia y prohíba a la parte que está a la persona que está tentando esta pacífica posesión, prohíba ejercitar los actos físicos o actos materiales que perturben esa posesión y se restablezca la paz social. Para que se pueda admitir una demanda que se llama conservación de la posesión, debe cumplirse con ciertos requisitos. El primer requisito es que la persona que va a ser demandante se encuentre en posesión del bien o tenencia del bien inmueble o mueble. Posesión del bien. Juan Pérez está en posesión del bien. Posesión a través de un hecho que ejercita sobre los mismos o sobre el dicho bien. Segundo, que una o varias personas a través de amenazas o perturbaciones pongan en riesgo la posesión del poseedor. Dos elementos fundamentales. Tercero, y el más importante, que se perturben esa posesión. Y esa perturbación de posesión tiene que ser de magnitud. ¿Por qué? Ejemplo, ¿cómo ustedes pueden perturbar una posesión? ¿Quién me puede decir cómo se puede perturbar la posesión? ¿Será a través de actos materiales? ¿Compañeros o no? Que se puede perturbar la posesión. ¿Qué significa perturbar la posesión? Molestar. Evitar que la posesión sea pacífica. Y se puede realizar a través de actos materiales o también de algunos actos que se pueden llamar amenazas. A ver, ¿cómo se puede perturbar la posesión? ¿Quién me puede decir? Se podrá, por ejemplo, a ver, Leonardo está en posesión de una habitación en un lote de terreno que le han dejado, por ejemplo, como cuidador. ¿Y qué tal si vienen constantemente algunas personas y le dicen a Leonardo, usted tiene que salir porque usted, el que le ha dejado a usted
en posesión no es el dueño, por lo tanto le doy 4 días para que salga de este bien. Ese es caso contrario, voy a denunciar a la policía y otros. ¿Son amenazas o no? O caso contrario, voy a venir y voy a, por la fuerza voy a ingresar a su bien que está en posesión. ¿Será una amenaza o no? Sí, doctor. Es, ¿no ve? Una amenaza. Sería a través de una amenaza, ¿no? Se está perturbando la posesión de Leonardo. Seguimos con Leonardo, que está en posesión de una habitación en un bien inmueble. ¿Qué tal si una persona viene, le tira una piedra al techo de su habitación? Significará una perturbación, una piedrita que han lanzado a su techo de su posesión, que está en posesión, ¿o no? No, 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 doctor. ¿Por qué? Porque deben ser de magnitud, ¿no es así? Por ejemplo, ¿cómo pueden perturbar físicamente la tenencia de un bien? A ver, que sea de magnitud. ¿Cómo podrían perturbar? Rompiéndole los vidrios cada día. Por ejemplo, Leonardo está en posesión de un bien que da hacia la calle y todos los días viene un señor y le tira piedras y le rompe los vidrios. Constantemente. Vuelve a poner Leonardo y vuelven a romper los vidrios. ¿Eso será de magnitud o no? Es una perturbación física al bien y a la posesión que está Leonardo sobre esa habitación o no. Es una perturbación porque es de magnitud. Constantemente le están rompiendo los vidrios. Y Leonardo ha identificado quién es la persona que le rompe los vidrios. Leonardo está reponiendo los vidrios constantemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a plantear Leonardo? ¿Qué va a plantear Leonardo? La conservación de la posesión y la restitución de su paz. Y va a dirigir la demanda contra aquella persona que le está perturbando la posesión. Va a dirigir su demanda para que el juez en la sentencia, a través de una sentencia declarativa, manifieste que está prohibido al señor Juan Pérez lanzar piedras a las ventanas que tiene el bien que está en posesión de Leonardo. Caso contrario, se le aplicará las sanciones correspondientes de la ley, ministerios públicos y otros que se puedan adquirir. Por ejemplo, multas progresivas. También puede ser una determinación del juez, es una sentencia declarativa por eso, cuando es de conservar la posesión. Quiere decir conservar la posesión. La posesión tiene que ser pacífica y nadie puede perturbar esa posesión. Nadie le puede perturbar a uno. Y el momento que alguien le perturbe, se puede acudir al órgano jurisdiccional a objeto de restablecer esa conservación de posesión. Conservar, restablecer lo que significa la paz social. Conservar significa recuperar, no es recuperar la posesión, sino más bien mantener la posesión, pero en forma pacífica, sin perturbaciones. Y la persona que hubiese perturbado a Leonardo en su posesión va a tener que dejar de realizar esos actos que son de perturbación. ¿Alguna pregunta quieren hacer? La pretensión de la demanda que Leonardo va a plantear, por ejemplo, está dirigida contra la persona, por ser la persona que ha ejercitado ciertos actos que han perturbado su posesión de Leonardo. Aquella persona que ha ingerido amenazas o perturbaciones. Y estas amenazas pueden ser ejercitadas por una persona. Y si fallece esa persona,
a sus herederos también se les puede ampliar esa prohibición de no ejercitar amenazas ni hechos que perturben la posesión de Leonardo. Esa es la posición fundamental. La sentencia que se pronuncia en esta clase de pretensiones va a ser una sentencia estimativa declarativa, amparada por la ley, y que de esta forma resguarda la posesión del actor, la posesión pacífica del actor. Eso es lo que se tiene que disponer. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que disponer. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Conservar la posesión quiere decir que si alguien ha perturbado la posesión del poseedor sin interesar si es propietario o no es propietario este poseedor del bien, entonces se acude al órgano jurisdiccional para que cese esas perturbaciones o esas amenazas que ejercita una tercera persona sobre el bien y la persona que estuviese en posesión del bien. Puede también condenarse a costas y multas al que ha perturbado esa posesión. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Se puede perturbar la posesión a través de amenazas o de hechos. Amenaza, por ejemplo, es en forma verbal, ¿no? Ciertas circunstancias a través de las cuales una persona no va a permitir la pacífica posesión que está ejercitando sobre el bien inmueble o mueble que está en su posesión. Amenaza. Y perturbaciones de hecho, por ejemplo, actos materiales a través de los cuales se pueda identificar efectivamente que está perturbando su pacífica posesión del poseedor. Aquí hay que tener en cuenta quién es el poseedor. Aquella persona que está ejercitando la posesión sobre un bien, ya sea inmueble o ya sea bien mueble. Generalmente se da sobre bienes inmuebles, muy rara vez sobre bienes muebles. Las amenazas constantemente estamos escuchando. Me ha amenazado con tal cosa, caso contrario, vamos a ejercitar ciertos actos correspondientes a la policía, etcétera, etcétera, amenazas. Contra su familia es amenaza. Si no desalojas, si no dejas este bien inmueble, me va a ser mediante actos, tu hermana o tu pariente va a ser sometida a ciertos actos violentos. Esa es amenaza. ¿Ve? Amenaza. La conservación de la posesión no procede cuando se intenta inquietar la posesión con actos que respalden su derecho. Por ejemplo, perturbar la posesión. ¿De quién? De un inquilino. ¿Se puede perturbar? Sí se puede perturbar. Pero si está fuera del contrato, ya vencido el plazo, pedirle, por ejemplo, al inquilino que devuelva ese bien inmueble, eso no es amenaza. No es amenaza. Pero sí sería amenaza en caso, por ejemplo, de que se le intimide o se le exprese que de alguna otra forma va a tener que él devolver ese bien inmueble.
Las simples molestias o perjuicios no constituyen amenazas ni perjuicios, por si acaso, ¿ya? Para el tenedor del bien. O sea que conservar la posesión significa evitar que una tercera persona pueda realizar ciertas perturbaciones al ejercicio de la posesión del poseedor. Eso significa. Y para ello vamos a ver que se va a realizar un sinnúmero de actos procesales hasta el pronunciamiento de la sentencia, y en esa sentencia se va a disponer el cese de esas perturbaciones. La segunda pretensión que uno puede tener con relación a los interdictos es el de recuperar la posesión. Interdicto de recuperar la posesión. Hemos dicho de conservar, ahora de recuperar. El interdicto de recuperar tiene como fin la restitución de la posesión de un bien mueble o inmueble en favor de quien ejercía y del que fue arrebatado por un tercero. Y para ello también tenemos ciertos requisitos, como ser, por ejemplo, que la parte actora, o sea, aquella persona que ha sido desposeída de su bien, que la parte actora esté o estuvo en posesión del mismo, esté o estuve en posesión del mismo, ya sea del bien inmueble o del bien mueble. Segundo, que una o varias personas lo despojaron del bien al poseedor, ya sea total o parcialmente. Y tercero, otra situación, que la causa describa actos violentos, clandestinos o abuso de confianza. ¿Ya? O abuso de confianza. O sea, la causa que describa el demandante va a ser que han ejercitado actos violentos, actos clandestinos o abuso de confianza. Cuarto, la pretensión debe ser interpuesta contra el despojante y los coparticipantes o beneficiarios de la. Esa es la recuperación de la posesión. Miren, cuando por ejemplo una persona es despojada de su propiedad, despojada de su posesión, tiene que ser mediante actos violentos, mediante actos intimidatorios. Puede ser también por el abuso de confianza. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de abuso de confianza con relación a esta posesión? ¿Quién me puede decir cómo podemos dar un ejemplo de abuso de confianza para poder recuperar la posesión? A ver, daré un pequeño ejemplo. César está en posesión de un departamento. Viene una tercera persona que es su amigo íntimo de César y le dice: César, un favor, sé que estás por viajar, te lo cuidaré. Te cuidaré tu departamento. ¿Vas a viajar 1 mes, 2 meses? Sí, voy a viajar 2 meses. Yo voy a quedarme como cuidador de tu departamento. Perfecto, dice César. Le dice: bien, a mi vuelta me devuelve tu departamento. César vuelve de su viaje, después de 2 meses, y le dice a su amigo: ¿sabes qué, Juanito?
te he dejado mi departamento para que me cuides. Quiero que me devuelvas. ¿Por qué le dice? Yo he cambiado no, no puedo entrar siquiera a mi departamento. ¿Por qué? Porque habías cambiado las cerraduras. Pero yo te he dejado, Carlitos, yo te he dejado a ti para que cuides, no para que cambies las cerraduras. Sí, pero yo se he cambiado y ahora yo soy el poseedor porque vos no tienes ningún título sobre este bien. A través de ese acto de confianza que le ha otorgado César a su amigo Juanito, ha perdido la posesión del bien. Y para ello, ¿qué tiene que hacer? Un proceso de recuperación de la posesión. Decir, por ejemplo, que Juan ha ingresado como cuidador únicamente del departamento por los 2 meses, y acá tenemos una constancia, vecinos, etcétera, etcétera. Que César es el poseedor del bien y que Juanito ha entrado al bien como cuidador por una confianza que tenía César con relación a Juan para que pueda cuidárselo porque es su amigo. Ese es un abuso de confianza. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que realizar una demanda de ¿qué? De recuperar la posesión porque la ha perdido. La ha perdido. Eso es recuperar la posesión. También puede ser que quien, por ejemplo, Mauricio, está en posesión y vienen 3 personas y le amenazan. Le dicen, te damos 24 horas, ¿qué te damos? En este momento vas a sacar tus cosas. Y si no sacas voluntariamente, nosotros como somos 3, vamos a sacar tus cosas. Mauricio dice, no voy a sacar mis cosas. Entonces los 3 en forma violenta ingresan a la casa o al departamento o a las habitaciones donde está en posesión de Mauricio y comienzan a sacar las cosas a la calle. ¿Qué hace Mauricio para poder recuperar la posesión? ¿Qué va a hacer? Tiene que iniciar un proceso a través del cual a esas 3 personas que han ingresado y han sacado violentamente sus enseres y sus bienes que estaban dentro de esas 2 habitaciones que tenía Mauricio, entonces va a recuperar la posesión. ¿Por qué? Porque las otras 3 personas no tenían ningún derecho para despojarlo así de su derecho de posesión. Eso significa recuperar la posesión. Recuperar la posesión. A través de un proceso que se llama extraordinario, César va a recuperar la posesión y las 3 personas van a tener que ser desalojadas y despojadas también de ese bien, pero ya con una sentencia pronunciada por el juez. Pero esa sentencia va a ser pronunciada pues casi en menos, como es un proceso rápido y ágil en su tramitación, entonces va a ser pronunciada en forma dentro de los plazos legales y no creo que tarde más de 30 días esta clase de sentencias. ¿Ya? La pretensión que está planteando César es contra los despojantes, partícipes o beneficiarios del acto. Partícipes o beneficiarios del acto. Va a ser una sentencia también declarativa, o estimatoria, en la que se va a disponer la restitución del bien bajo apercibimiento de mandamiento de desapoderamiento, más el pago de daños, perjuicios y remisión de antecedentes al Ministerio Público. Miren cómo es. ¿Y por qué al Ministerio Público? Porque han allanado en realidad esa vivienda o ese bien. Y al allanar han cometido un delito.
así como también a través de sus actos violentos han extraído sus bienes de Mauricio y han colocado en la cárcel. Es una sentencia estimatoria o declarativa también se llama, ¿ya? Daños y perjuicios, y remisión al Ministerio Público. ¿Tienen alguna pregunta con relación a al interdicto de recuperar la posesión? Miren, estos dos interdictos de conservar y recuperar la posesión significa que hay que recordar lo que es la posesión. La posesión, poder de hecho que tiene una persona sobre un bien inmueble o mueble mediante actos que denotan la intención de comportarse como verdadero propietario. Y cuando esa persona ha sido menoscabada, ha sido desconocida o ha sido perturbada en su posesión, entonces ahí tenemos los dos interdictos, la de conservar la posesión y de recuperar la posesión. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Interdictos son el producto de un estado de necesidad que se presenta en los casos en que el poseedor de un bien sobre el cual no tenía título con que reclamar sus derechos o la protección del Estado frente al comportamiento de extraños que perturban su posesión o lo despojan del mismo. Esto hemos explicado ya anteriormente. Esos son los interdictos. Tenemos en el Código Civil, el artículo 1462 y el 1461 que nos explican en qué consiste la acción de conservar la posesión y la acción de recuperar la posesión. ¿Ya? O sea, la pretensión que uno tiene de conservar la posesión y la pretensión que uno tiene de recuperar la posesión. Cuando hablamos del artículo 1462, conservar la posesión, dice, el poseedor del bien o derecho real sobre un inmueble que sea perturbado en la posesión, en su posesión, puede pedir dentro del año transcurrido desde que se le perturbe, se mantenga en ella, o sea, se recupere la posesión o se conserve esa posesión, se mantenga la pacífica posesión. La acción se concede si la posesión ha durado por lo menos un año. La acción se concede. Este artículo en el nuevo Código Civil va a ser modificado constantemente. Pero sí nosotros vamos a tener en cuenta lo que significa este interdicto de recuperar la posesión y de recobrar la posesión. Estos dos artículos están amparados ¿en qué? Están amparados en los artículos la recuperación de la posesión y la perturbación de la posesión están amparados en estos dos artículos del Código Civil. El nuevo Código Procesal Civil, en su artículo 369, señala: se tramita por la vía extraordinaria las controversias relativas particularmente a los interdictos de conservar y recuperar la posesión, así como obra nueva perjudicial, daño temido y desalojo de vivienda, sin perjuicio de la conciliación previa, optativa y las medidas precautorias o preparatorias y cautelares. Eso dice nuestro artículo 369 y que hemos ido analizando ya en los actos, en los dos anteriores, en las anteriores láminas o diapositivas. De acuerdo al Código Procesal Civil,
de acuerdo al Código Procesal Civil, vamos a determinar que la postulación, o sea, la demanda, los actos de postulación y de contestación deben regirse a través del artículo 110 del Código Procesal Civil, así como también la pretensión que se tenga que ejercitar en dicha demanda. ¿Cuál va a ser la pretensión? Si hablamos de conservación de posesión, quiere decir la restitución ¿de qué? La restitución de la pacífica posesión. Cuando hablamos de conservación, como pretensión vamos a tener que se restituya la pacífica posesión que se estaba ejercitando sobre un bien por parte de quien, del poseedor. Y si es de recuperar la posesión, es la restitución del bien que estaba en posesión y que hubiese sido despojado el poseedor. Esas son las postulaciones, esas son las dos pretensiones que se tiene que ejercitar a través de lo que se llaman los interdictos de recuperar la posesión y de conservar la posesión. Solamente, ¿ya? Esas son las pretensiones. Con relación a la conservación de la posesión, cese del hostigamiento, cese de las intimaciones, cese de las amenazas, cese de los hechos que perturban la pacífica posesión de un bien. Y cuando hablamos de recuperar, ¿qué quiere decir? Como pretensión vamos a tener que aquella persona que hubiese sido objeto de eyección o despojo de un bien pueda recuperar el mismo a través de esta pretensión que se llama pretensión de recuperar la posesión. Pretensión es interdicto de recuperar. Noción es la manera en que el demandante expresa su querer o aspiración con trascendencia jurídica consistente en lograr una sentencia declaratoria que permita satisfacer, obteniendo sentencia y efecto demandado en forma de esta forma obtener del mismo la prestación debida de abstención o de entrega. Acá tenemos dos cositas: abstención o de entrega del bien. Abstención o de entrega del bien. ¿Qué significa abstención o entrega del bien? Cuando hablamos de abstención o entrega del bien, quiere decir abstención, que se deje de perturbar la posesión, que ya se prohíba a las personas que hubiesen ejercitado ciertos hechos sobre un bien inmueble, abstenerse de ejercitar esos mismos hechos. Y entrega del bien, recuperar la posesión. Esas son las dos prestaciones o pretensiones que se solicita a través de este proceso interdicto de recuperar y de conservar la posesión. Abstención cuando decimos conservar la pacífica posesión del bien, y recuperar cuando se ejercita la devolución o entrega del bien de aquella persona que hubiese obtenido la posesión mediante actos dolosos o actos o hechos intimidatorios. Recuperar y devolverle el bien ¿a quién? Al poseedor que ha sido eleccionado, ha sido destruido. ¿Alguna otra pregunta? Entramos a obra nueva perjudicial. Pretensión declarativa consiste en el esfuerzo o apuerto que hace el demandado, absteniéndose del bien o entregando el mismo al actor. Esa es la pretensión declarativa. Sentencia solo acoge solo acoge y declara el hecho, no el derecho. A través de esta pretensión, a través de este proceso extraordinario de
conservar y recuperar la posesión, no le estás, la sentencia no va a declarar ningún derecho. No va a declarar derecho de propiedad, ni va a declarar, ni va a desconocer el derecho de propiedad de la persona, sino solamente va a declarar el hecho. El hecho. ¿Cuál hecho? Aquel hecho que ha perturbado la pacífica posesión o aquel hecho que ha despojado al poseedor de un bien. ¿Para qué? Para que sea restituido nuevamente. Si se ha perturbado la posesión del bien, a través de la sentencia se va a declarar la abstención de aquel que ha perturbado la posesión, que se le va a obligar a no perturbar la posesión del poseedor. Y cuando declara la recuperación, quiere decir que se tiene que restituir el bien al poseedor del bien. No se va a declarar el derecho propietario, no se declara, sino solamente la posesión del bien. ¿Alguna pregunta quieren hacer? Vamos a entrar entonces al proceso de obra nueva perjudicial, que también es a través de un proceso llamado extraordinario. El interdicto de daño temido, conocido también como obra o daño de obra, daño temido o daño obra, perdón, primero entraremos a la obra nueva perjudicial. ¿Cuál es la obra nueva perjudicial? El interdicto de obra nueva perjudicial se intenta para proteger a quien resulte afectado en su posesión o tenencia de un bien inmueble a consecuencia del inicio de la ejecución de una obra nueva, reclamando la suspensión, el reparo o la destrucción definitiva de esa edificación. Me explico mejor. Creo que tengo alguna diapositiva. No. Miren, cuando una persona todas las personas somos vecinos, no es así, no vivimos en forma aislada, siempre tenemos la vecindad correspondiente. Cuando el vecino comienza a realizar alguna construcción nueva y resulta afectada la propiedad del vecino, o sea, pondremos un ejemplito acá, son dos vecinos, ¿sí? Dos propiedades contiguas, ¿ya? Dos propiedades contiguas. Acá tenemos el vecino A y acá tenemos el vecino B. A y B. Acá, por ejemplo, tenemos un límite de la propiedad. Cuando el vecino A, el vecino B, cuando el vecino A comienza a realizar su construcción acá, colindante con esa parte, o no es colindante, pero hace su construcción, ¿puede perjudicar a este vecino o no puede perjudicar esa construcción? No les digo para sombras, sino puede perjudicarle al vecino y causarle daño a su propiedad de esta vez. ¿Puede o no puede causarle daño?
compañeros. ¿Puede o no puede causar daño? Les estoy preguntando. ¿Será o no? ¿Qué dice? En toda construcción puede causar daño. Toda construcción puede causar o no puede causar daño al vecino. Pregunto a ustedes. Pregunto, compañeros. Normalmente causa, doctor. Generalmente sí, se puede causar daño, ¿no es así? Entonces, si el propietario del predio o del terreno A está iniciando una construcción dentro de su predio, y el vecino B constata que esa construcción le está causando, por ejemplo, rajaduras en su pared, ¿podrá reclamar esas rajaduras a alguna otra persona o podrá iniciar un proceso pese a que hubiese llegado a una conciliación, por ejemplo, y que no ha sido cumplida? ¿Podrá iniciar un proceso de obra nueva perjudicial o no? Las rajaduras que puede ocasionar la construcción, ya sea por negligencia, por mala ejecución de las obras, por falta de previsiones, ¿puede causar daño a esta propiedad o no puede causar? Sí, doctor. Puede, ¿no es así? Entonces, cuando la propiedad del vecino, que está protegida por la ley, resulta afectada a consecuencia del inicio, ojo, inicio de la ejecución de una obra nueva, se puede reclamar la suspensión de la obra nueva o la reparación de los daños causados, o caso contrario, la destrucción definitiva de esta obra que se está realizando en este lote A. Tres situaciones muy claras. Se puede suspender la realización de la obra. Se puede reparar la obra, o caso contrario se puede demoler la obra. Repito, se puede suspender la obra, se puede reparar la obra o los daños causados, o en su caso se puede disponer la destrucción o la demolición de esta nueva obra que se está realizando. En esta clase de procesos no se admite demanda sobre cuestiones ajenas, sino solamente a la obra nueva. No se puede discutir sobre derecho de propiedad, límites, trazos de muros, medianeros, etc. Esta clase de controversias que son perjudiciales a uno de los vecinos tiene la posibilidad de ser reclamada mediante esta clase de proceso que se llama obra nueva perjudicial. Mientras que aquellas controversias de límites, trazados de muros, etcétera, etcétera, son resueltas mediante otra clase de proceso. Aquí se discute solamente dos cosas: que la obra que se está realizando o que se ha iniciado va a producir ciertas alteraciones a la construcción que tenía acá el vecino. La ejecución de la obra ha tenido que es perjudicial a la propiedad que tiene el vecino. Propiedad, por ejemplo, se está realizando la construcción en esta parte y ha comenzado a rajarse la propiedad del vecino que tiene aquí una propiedad, una construcción.
esa construcción tiene que ser reparada. En su caso, puede ser suspendida también, puede ser suspendida esta obra que está realizando el vecino A. En su caso también se puede demoler esta obra que está realizando. Por eso es obra nueva perjudicial, obra nueva. No obra antigua, por si acaso, no obra antigua, sino obra nueva, nueva obra. El proceso, decimos, no admite cuestiones ajenas, sino solamente aquellas que se refieren a la obra nueva y las consecuencias que esta obra nueva puede ocasionar al vecino, a las propiedades del vecino o a la propiedad del vecino. No se admite, por ejemplo, no se admite en esta clase de procesos discusiones sobre los límites, sobre el derecho de propiedad que tiene A o el derecho de propiedad que tiene B, sobre los trazos de los muros tampoco, sobre dónde se debe implementar el muro tampoco, sino más bien las consecuencias que va a producir esta obra nueva que se está ejecutando en el bien inmueble de A, que va a perjudicar o está perjudicando ya al bien inmueble que tiene B. De tal suerte que en esta clase de demandas se debe justificar lo siguiente, que la obra recién se haya iniciado, que la obra sea recién iniciada. Segundo, que la ejecución de la obra produzca perjuicios o menoscabos al bien del vecino, al bien afectado. Y tercero, la pretensión está dirigida contra el bien, contra el dueño o propietario del bien donde se está ejecutando la obra, pudiendo extenderse contra el director de la obra. Pero generalmente se da única y exclusivamente contra el propietario de la obra que está iniciándose. En la sentencia se va a disponer la suspensión definitiva de la obra, se va a disponer, o caso contrario, se va a disponer la reparación de los daños causados al propietario vecino, o en su caso se va a disponer la destrucción o demolición de la obra que se ha realizado. Tres aspectos fundamentales. Bueno, tres aspectos. Y acá vamos a poner para que tengan mayores. Primero, la reparación. Suspensión. Luego vamos a poner lo que se llama reparación. Por último, vamos a poner destrucción. Destrucción o demolición. Demolición. Listo. Ya está. ¿Me comprenden, no? Compañeros, ¿comprenden? Sí, doctor. Perfecto. Las tres cosas. Después les voy a poner. O sea que en esta obra nueva perjudicial no se discute derechos, se discute hechos. ¿Y cuál hecho?
aquellas obras nuevas que perjudiquen al vecino. Solamente para eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta quieren hacer? El artículo 1463, parágrafo 1 del Código Civil dice: el poseedor puede denunciar obra nueva perjudicial de su vecino siempre que no esté concluida. Mire, hasta el Código Civil dice siempre que no esté concluida. No esté concluida y no haya transcurrido un año desde el inicio de la obra. Por eso es interdicto. Un año nos dan para que podamos realizar el proceso respectivo, la demanda correspondiente. Obra nueva perjudicial. También dice el artículo 1463, el juez puede ordenar provisionalmente la suspensión o la continuación de la obra. Se otorguen garantías en el primer caso para resarcir el caso del daño causado por la suspensión en caso de que sea en forma inmotivada esa suspensión. En el segundo caso, demoler la obra y resarcir daños y perjuicios que pueda ocasionar, y la continuación permitida si el denunciante obtiene sentencia favorable. Mire, el artículo 1463 nos está diciendo todo lo que hemos hablado y hemos manifestado durante toda esta lámina o esta diapositiva de obra nueva perjudicial. El daño temido es diferente. Daño temido. El daño temido significa que el interdicto del daño temido, conocido también como daño de obra o cosas viejas, está destinado para evitar riesgos por el mal estado de un inmueble. Por el mal estado de un inmueble. Por ejemplo, yo soy vecino, yo soy A y B es mi vecino. Acá hay una obra, una construcción que está ya para caerse. No hay conservación, es una de esas construcciones antiguas como existen, por ejemplo, en la calle Yungas, han visto al principio, se está cayendo una casa. Esa casa, por ejemplo, voy a pertenecer a B. Yo soy A, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que iniciarle un proceso a B. Si no he llegado a una conciliación con B, llego a una conclusión que B tiene que demoler esta casa, o caso reconstruirle esta casa. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esta casa puede venirse abajo y perjudicar el derecho propietario que tengo en el bien A. Aquí nos quedaremos, compañeros, porque luego vamos a ver la próxima clase, el desalojo de vivienda, y con eso vamos a terminar esto del daño temido y obra nueva perjudicial y los interdictos de recuperar y de retener la posesión. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Excepto del daño temido, porque no hemos debatido. Les voy a hacer más bien otras dos láminas, más otras diapositivas ya con ciertos dibujos que vamos a realizar. ¿Bueno? ¿Alguna pregunta? Creo que no hay. Les hago recuerdo que a las 11 tenemos ¿En qué aula va a ser la reunión, doctor? a las 11 de la mañana. ¿En qué aula, doctor? Nayur ya tiene aula, pero a las 11 yo voy a estar en la universidad. Voy a estar. En la puerta voy a estar. ¿Ya? En la puerta voy a estar. O sea que no hay ningún problema. Les hago recuerdo que a las 11 tenemos reunión. Les voy a llevar un expediente para que puedan ustedes tener también alguna idea cómo vamos a realizar el trabajo final. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta nueva obra nueva perjudicial, daño temido, recuperar la posesión? Caso contrario, día
martes nos vemos. Que pasen buen fin de semana y no se olviden